el contenido de esta charla, pues como su título lo indica, vamos a hablar de los principios básicos. Entonces, iniciaremos por la definición, continuaré con los principios físicos, luego este término realmente que es novedoso en la literatura médica, que es la reactivación mitocondrial, después angiogénesis y vasculogénesis y al final sobre cicatrización y respuesta inflamatoria. También quiero recordarles antes de iniciar que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y en la medida de pues, que hayamos terminado iremos respondiendo cada una de estas preguntas. Entonces, la definición de la terapia de oxigenación hiperbárica la ha dado Undersea Hyperbaric Medical Society. Esta sociedad médica son quienes regulan el uso de las cámaras hiperbáricas en Estados Unidos y quienes además definen en cierta forma cuáles van a ser las indicaciones de la terapia de oxigenación hiperbárica y es una de las sociedades médicas mejores organizadas en cuanto a la medicina hiperbárica en el mundo. Entonces, Undersea Hyperbaric Medical Society define la terapia de oxigenación hiperbárica con dos puntos principales. Es que vamos a respirar concentraciones de oxígeno al 100% dentro de una cámara que va a estar presurizada por encima de 1.4 atmósferas. Entonces tenemos concentración de oxígeno y presión atmosférica por encima de 1.4. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para esta terapia de oxigenación hiperbárica? Van a ser las patologías o intoxicaciones donde haya un bloqueo de la oxigenación, como lo es en la intoxicación por monóxido de carbono o en algunas intoxicaciones por otros agentes que pueden comprometer la cadena respiratoria. También está indicada en terapias adyuvantes en algunas patologías que cursan con un inadecuado suministro de oxígeno, como por ejemplo para los cirujanos plásticos, cuando tenemos colgajos o injertos con riesgo de necrosis, que tienen una mala vascularización, o en pacientes que tengan infecciones, o también, por ejemplo, en el pie diabético. Si nosotros trazamos una línea del tiempo para hablar de lo que ha sido la medicina hiperbárica, nuestro punto inicial será más o menos en el siglo XVII. Claramente no vamos a hablar de todo lo que ha pasado desde el siglo XVII, pero tenemos que reconocer que en los últimos 20 años se ha dado la mayoría de descripciones a nivel biomolecular que hoy en día nos permiten entender qué es la terapia de oxigenación hiperbárica, qué es lo que pasa en las células, qué es lo que le pasa al paciente. Pero si iniciamos en el siglo XVII, pues tenemos las descripciones de la relación de los gases, tenemos además las descripciones del oxígeno, como lo describió, por ejemplo, Joseph Priestley, como el gas de vida y combustión, o después Antonio Lavoisier, quien observó no solamente las cualidades del oxígeno como la combustión, sino que además hacía parte del agua y de otras sustancias. Además estudiaremos las leyes de Dalton y de Henry que nos permiten entender también cómo llegamos a nuestra terapia hoy en día. Entonces sabemos que el oxígeno va a ser como nuestra estrella, va a ser a lo que va a estar dirigida, a lo que se dirige la terapia de oxigenación hiperbárica es aumentar la concentración de oxígeno y sabemos que el gas más importante de nuestra atmósfera es el oxígeno, el cual se encuentra en un 21%. Están otros gases como el nitrógeno, que tiene una concentración mucho más alta, del 78%, y hay otros gases como el argón y el dióxido de carbono. Entonces vamos a pasar acá, después de hablar de las definiciones, a lo que son los principios físicos. Iniciaré hablando sobre la ley de Henry. La ley de Henry es la ley en la cual se nos explica cómo la concentración de un gas disuelto depende de su presión y el coeficiente de solubilidad de este gas. Cada gas tiene un coeficiente de solubilidad diferente. El oxígeno, por ejemplo, tiene un
menor coeficiente de solubilidad comparado con el dióxido de carbono, que es 20 veces más soluble que el oxígeno. ¿Qué pasa? Que con la ley de Henry podemos explicar cómo la concentración de oxígeno va a depender no solamente del oxígeno que está ligada al grupo hemo, sino además vamos a tener oxígeno libre disponible en el plasma. En cuanto se me incrementa esa concentración, depende de las atmósferas que esté utilizando, y en el desarrollo de la charla les iré mostrando cómo en algunos estudios a nivel molecular ya se ha determinado a cuántas atmósferas tenemos un ejercicio, una terapia que es mucho más efectiva en la entrega de oxígeno y en los desenlaces que deseamos en los pacientes. Tenemos la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, estos dos señores nos describieron cómo a temperatura constante el volumen del gas es inversamente proporcional a su presión. Y tenemos además la ley de Fick, que nos explica cómo es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno en nuestras células depende del flujo de sangre y del oxígeno extraído, que se calcula al hacer la diferencia que hay entre el oxígeno a nivel arterial y el venoso. Es decir, que en los pacientes que yo tengo un compromiso de mi flujo de sangre, como los pacientes que tienen enfermedad arterial oclusiva o en los pacientes que han tenido trauma por aplastamiento, mi consumo de oxígeno se verá afectado y así obtendremos pues células que van a estar hipóxicas y vamos a ver un estado deleterio de la extremidad o de la zona afectada. Entonces, cuando nosotros estamos en normovaria, que es el término que utilizamos para decir que no hay alteración de la presión atmosférica, nuestra tensión arterial de oxígeno es más o menos de 100 milímetros de mercurio y la tensión de oxígeno tisular es más o menos de 55 milímetros de mercurio. Cuando yo aumento la presión y la concentración de oxígeno, esa tensión arterial de oxígeno va a ser hasta de 2000 milímetros de mercurio y la tensión de oxígeno tisular hasta de 500 milímetros de mercurio. Es decir, que va a cambiar la disponibilidad del oxígeno a nivel del tejido, por todas las razones que hemos ido viendo. ¿Qué pasa? A nivel de la célula, después de tener, digamos, este macro de tejido, a nivel celular tenemos la mitocondria, que es el organelo que consume el 80% de ese oxígeno que yo tengo disponible a nivel de los tejidos. Y la mitocondria, recordemos que en su membrana interna tiene una serie de complejos por donde van a pasar los electrones, y en el último paso, en la fosforilación oxidativa, al oxidar nos va a generar los 36 ATPs que se han descrito en el ciclo de Krebs. En esta cadena respiratoria sabemos que hay no solamente oxígeno, sino hay otras sustancias que van a generar unos cambios a nivel de la mitocondria, unas señales a nivel del núcleo y unas señales a nivel de la célula. Entonces, este es un artículo de la Universidad de Tel Aviv en donde ellos hacen, digamos, toda la recopilación de los efectos que hay en la mitocondria cuando aumentamos la concentración de oxígeno y aumentamos la presión. Y este es un artículo también de la Universidad de Tel Aviv, de la Facultad de Ciencias, donde ellos hacen la evaluación ya con aplicación clínica sobre los mecanismos para mejorar todos los mecanismos cognitivos, mirando cómo es la respuesta de las neuronas a el tratamiento con oxígeno hiperbárico. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Si esta es mi mitocondria y yo tomo este pedazo de la membrana interna de la mitocondria, vamos a ver que hay un sinnúmero de acciones, hay un sinnúmero de sustancias que están ahí en constante actividad
Y las funciones de toda esta membrana interna de la mitocondria van a ser generar energía, mantener el balance redox de la célula, generar una síntesis de algunas citoquinas, por ejemplo, hacer el señalamiento por medio de especies reactivas de oxígeno, ayudan a hacer el control tanto del ciclo celular como de la apoptosis y además a llevar a los procesos de autofagia cuando, por ejemplo, tenemos una célula que ha tenido una alteración o pérdida de su hemostasia u homeostasis. Además, nos permite mantener una homeostasis iónica, nos ayuda a modular toda la respuesta inflamatoria, que lo vamos a ver más adelante, y además a modular la respuesta inmune. Tenemos claro que la producción de energía en lo más micro necesitamos oxígeno. Y desde lo macro sabemos que al realizar el metabolismo de las proteínas y los hidratos de carbono y los lípidos, ellos siempre necesitan de la oxidación para poder generar energía y mantener este transporte activo de iones, esta señalización intracelular y funciones más macro como son la contracción muscular, la síntesis de otras moléculas, la división y el crecimiento celular. Entonces, realmente la energía en nuestro cuerpo, tanto a nivel celular como a nivel macro, depende del oxígeno. Por eso, nuestra terapia de oxigenación hiperbárica cada vez está siendo más visible para el tratamiento de diferentes patologías. Traigo a colación este artículo de la Universidad de Tel Aviv porque hoy en día la mayoría de los estudios que se están haciendo in vitro o estudios clínicos con terapia de oxigenación hiperbárica, la célula que más se está estudiando es la neurona, por los múltiples beneficios que esta terapia trae para pacientes que tengan enfermedades neurodegenerativas, cefaleas y otro tipo de patologías. Entonces, ahora vamos a hablar de las especies reactivas de oxígeno. Algunos detractores de la terapia de oxigenación hiperbárica siempre vienen a este punto. Y lo que hemos aprendido en esta última década sobre las especies reactivas de oxígeno es que son unas señales muy importantes para mediar la producción de factores de crecimiento y de hacer toda la señalización que nos va a permitir que nuestra célula esté en un equilibrio. Entonces, entre estas especies radiactivas de oxígeno tenemos el radical peróxido, el radical hidroxilo, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el oxígeno singlet, el ozono y el oxígeno atómico como tal. Pero también en nuestras células tenemos unos antioxidantes naturales. Entre estos antioxidantes naturales se resalta la superóxido dismutasa, la catalasa, oxidasa y la tiorredoxina. ¿Qué es lo que pasa cuando yo evalúo el funcionamiento de la mitocondria y veo que estoy aumentando la concentración de oxígeno y aumenta la producción de energía y aumenta la producción también de radicales libres de oxígeno? Que en esa homeostasis perfecta de la célula también se va a aumentar la concentración de los antioxidantes. Entonces, más o menos lo que tenemos vislumbrado hasta hoy es que en la medida que el paciente va yendo a las terapias, la célula tiene la capacidad de generar más antioxidantes y así regular esta alta concentración de especies reactivas de oxígeno. Este es un cuadro que aparece en este artículo de la Universidad de Tel Aviv en los que ellos miran qué pasa con la actividad mitocondrial en algunas patologías, algunos en pacientes humanos, algunos en estudios en ratones, por ejemplo. Entonces, en el estudio de Cort del 2008 en pacientes sanos, lo que se evidencia es que a nivel de la mitocondria va a haber un efecto de producción de energía. En el estudio de Dave del 2003, en el cual se estudian ratas con esclerosis lateral amniotrófica,
se mejora la actividad del complejo 4 de nuestra cadena respiratoria, mejorando todo este ciclo respiratorio. En otros estudios, en ratas en Parkinson y con amiloidosis, se reduce la apoptosis mediada por BCL2 y disminuye la producción, la señalización para el gen VAX. En pacientes donde en ratas donde se induce isquemia, en el estudio de Botticelli y Baldin del 2003, cuando se hace un tratamiento único de 1 hora 2 atas, se ve que hay una reducción del consumo de la mitocondria. Y a nivel de las lesiones nerviosas, que como les digo, ha tomado como un aumento en la cantidad de estudios que tenemos ahorita, se ve que hay un aumento en la concentración de niveles de ATP, lo que genera una protección en la homeostasis de estas neuronas, por lo que actualmente la terapia de oxigenación hiperbárica se está utilizando también para patologías de tipo traumático a nivel del sistema nervioso central. Entonces acá tenemos un resumen de qué hace nuestra mitocondria cuando tiene una mayor concentración de oxígeno. Tiene la capacidad de generar una homeostasis y una señalización a las células madres. Regula la temperatura de la célula, produce ATP. Además, está inmersa en todos los procesos del ciclo celular y de la apoptosis. Regula la concentración de calcio, que me puede llevar a la célula también a apoptosis, y además me ayuda a regular la inmunidad innata. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para contestarlas al final de la charla. Ahora vamos a hablar de la angiogénesis. Entonces, acá tengo 2 artículos. Estos son artículos que están hechos en la Universidad de Pensilvania, y tenemos a la doctora Katina Fossen y a Tom Stephen, en donde ellos describen cómo la terapia de oxigenación hiperbárica genera que haya un aumento en el factor de necrosis endotelial vascular, que me va a generar una producción de vasos sanguíneos, digamos, dependiendo de las células madre o también a nivel de los vasos sanguíneos. La diferencia son los nombres que se le han puesto. Entonces tenemos la vasculogénesis, que es cuando yo tengo sencillamente stem cells y bajo el direccionamiento o cambio en la concentración del factor de crecimiento endotelial vascular, se van a generar hemangioblastos, y estos hemangioblastos van a generar un tejido endotelial que posteriormente van a ser vasos sanguíneos. En la angiogénesis yo tengo ya unos vasos sanguíneos, que son estos vasos sanguíneos, y voy a tener unas células TIP que, bajo el influjo del factor de crecimiento endotelial vascular, guiados además por las tip cell, que son estos alargamientos que vemos, van a empezar a alargarse en lo que se llaman además las células de elongación de Stalk, y terminan haciendo una fusión. Después esta fusión permite una oxigenación-perfusión, y vienen los pericitos que van a estabilizar este nuevo vaso sanguíneo. Todos estos fenómenos dependientes del aumento en la concentración del factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, este artículo de Tom Stephen, publicado en el 2005, ha pasado a ser uno de los artículos, digamos, clásicos para ver cómo la terapia de oxigenación hiperbárica
moviliza las células madre. Entonces, en este artículo él lo que hace es la medición de la movilización de células que hay en diferentes periodos en los pacientes. Entonces, toma los controles, luego mide terapia de oxigenación hiperbárica y después, después de someter a las muestras a terapia de oxigenación hiperbárica, y encuentra que hay un aumento de células CD34, que son células pluripotenciales, y de factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, son estos los gráficos de este artículo, que realmente se ha vuelto un artículo clásico y que nos permite ver cómo la terapia de oxigenación hiperbárica tiene este efecto, que en este estudio particularmente se está mostrando la concentración por análisis de citometría de flujo, pero en otros estudios que se han seguido esta misma línea, vemos cómo esta concentración ha ido aumentando. Entonces, vemos que con la terapia de oxigenación hiperbárica y todas estas especies reactivas de oxígeno, se van a aumentar nuestros antioxidantes, van a haber intercambios de potasio a nivel de la mitocondria y se van a ir activando metaloproteinasas, aumentan los factores de crecimiento, se reclutan células madres, se produce nuevo tejido y finalmente tendremos neovascularización. En este otro vemos cómo la óxido nítrico sintetasa y el óxido nítrico también hacen parte de esta cascada que se genera a partir de la terapia de oxigenación hiperbárica. En este caso, la óxido nítrico sintetasa hará, a partir de las metaloproteinasas 13 y 9 activadas, una síntesis de colágeno y una movilización de células madre que mejorarán la neovascularización. Y en los pacientes que tienen úlceras crónicas, en los pacientes que tienen alteraciones como pie diabético, enfermedades vasculares como enfermedad varicosa de miembros inferiores, enfermedad oclusiva crónica, esta es la posibilidad de estos pacientes de conservar en algunas ocasiones su extremidad. Por eso está dentro de las indicaciones avaladas por la FDA para el uso de la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, este es otro artículo, que es un artículo donde en un modelo en ratones se aplica en una zona que se lesiona la matriz dérmica matriderm y se somete a diferentes concentraciones, a diferentes presiones de oxigenación hiperbárica. Entonces, el objetivo de este estudio es definir a qué presión, a cuántas atmósferas es más efectiva el aumento de vasos en este modelo animal. Entonces, vemos acá la tabla de resultados en las que mayor angiogénesis obtengo es cuando administro la terapia de oxigenación hiperbárica a 2 o a 2.5 ATs. Además, este es otro estudio del mismo autor en el que hacen los cortes y observamos cómo, utilizando esta misma matriz, se empiezan a observar después de la quinta terapia unos vasos bien formados. Entonces, esta es la evidencia que tenemos al día de hoy para ver cómo realmente nuestros pacientes se benefician de esta terapia. Vamos a pasar ahora al punto de la cicatrización. Para mis colegas cirujanos plásticos es un tema que manejamos diariamente y es
la razón de que la terapia de oxigenación hiperbárica sea uno de los tratamientos que más formulamos para ayudar a nuestros pacientes que tienen alguna alteración o problemas para lograr su cicatrización. Sabemos que la cicatrización tiene tres fases principales donde están involucradas muchas células y hay diferente señalización, pero es importante que notemos cómo toda esta transcripción de genes que van a generar proteínas como el colágeno, derivado o conectado con la terapia de oxigenación hiperbárica, realmente genera unos beneficios y una cicatrización que puede ser completamente diferente para nuestros pacientes. Entonces, sabemos ya, por lo que hemos revisado hasta el momento, que el aumento en la concentración de oxígeno nos va a aumentar la síntesis de proteína, como el colágeno, la capacidad de la mitocondria de producir ATP para generar esta homeostasis celular, pero además que las enzimas NOx y las especies reactivas de oxígeno también nos van a activar diferentes vías para hacer una fagocitosis efectiva de detritos o llevar las células a apoptosis. Es importante acá nuevamente vemos que se resalta la óxido nítrico sintetasa que se requiere para lograr la transcripción del factor de crecimiento vascular endotelial y que tengamos una vasculogénesis que es indispensable para que tengamos una cicatrización adecuada. Esta misma secuencia es la que valida el uso de la terapia en lesiones por radioterapia. Entonces, sabemos que en las pieles que han sido irradiadas hay una alteración en todo su proceso de cicatrización debido a que han recibido una lesión muy fuerte derivada de la radioterapia, y la terapia de oxigenación hiperbárica nos va a permitir no solamente la cicatrización, sino que hoy en día se está utilizando al mismo tiempo que se da la radioterapia, se ayuda al paciente, se utiliza terapia adyuvante utilizando la terapia de oxigenación hiperbárica para disminuir los riesgos y las lesiones generadas de la radioterapia a nivel de la piel, a nivel de las vías urinarias o a nivel también del recto. Entonces vemos por esta vía de arriba nuevamente la óxido nítrico sintetasa generando más factores de crecimiento, y acá tenemos el ejemplo de lo que pasa a nivel del hueso, donde también estos factores de crecimiento endotelial vascular nos va a permitir tener una mayor concentración de células óseas. Entonces, otros de los estudios que tenemos es la medición como tal del artículo que les había mencionado previamente sobre la concentración de células CD34 y CD45 de IM. Estas células son muy importantes, y este estudio, la importancia que tiene es que estas son células endoteliales progenitoras pluripotentes. Entonces son las células que nos permiten llevar a cabo todo este proceso de cicatrización, en donde necesitamos varios tipos celulares para alcanzar una cicatrización adecuada en óptimas condiciones. Entonces, en esta tabla se mide la población de células CD34 y vemos como posterior a la terapia 10 y a la terapia 20 es cuando obtenemos mayores concentraciones. Entonces vemos acá que en la medida que someto al paciente a mayor número de sesiones, es posible que veamos mejores efectos. Las terapias de oxigenación hiperbárica, donde
de pronto el paciente alcance a hacer muy pocas sesiones, es importante hacer toda la explicación desde estos conceptos de la biología molecular, de que no es posible que no veamos los efectos deseados para el caso en específico del paciente. Entonces, vemos acá cómo es realmente un aumento logarítmico en cuanto a la población de células madre, y esto nos mejorará como tal la evolución y los resultados clínicos en nuestros pacientes. Esta tabla la traigo de un artículo de Milovanova en la cual se mide cuál es la densidad endotelial en días dependiendo de la concentración de oxígeno a la cual yo someto las células endoteliales. Entonces, vemos que en esta línea punteada azul es donde más población endotelial tengo, y estas son células que se sometieron a por lo menos 2 atmósferas. Entonces, posiblemente para nuestras guías de manejo sea la referencia que podamos mantener para obtener los resultados esperados. Si bien, como les hablé en cuanto a la definición, utilizamos 1.4 atmósferas o más, vemos que la mayoría de los protocolos avalan el uso de la terapia a 2 atmósferas. Y sabemos, que lo hablaremos en nuestras próximas sesiones, que la terapia de oxigenación hiperbárica a más de 3 atmósferas tenemos un riesgo de que el paciente padezca de convulsiones por aumento en la concentración de este oxígeno y neurotoxicidad subsecuente. Este estudio lo hizo Wu, y él lo que midió fue el número de osteoblastos, y vemos acá en esta tabla cómo cada color equivale a diferentes atmósferas, 1.5 y 2.4, y usa una variación en cuanto al tiempo de aplicación de la terapia entre 1.5 a 30 minutos y 1.5 a 90 minutos, y el 2.4 atmósferas a 30 minutos y a 90 minutos. Observamos pues en nuestra tabla el mismo efecto que hemos venido observando con los factores de crecimiento endotelial, la producción de células madre, que hay mayor número de osteoblastos en cuanto mi paciente va a mayor número de sesiones, y que además cuando utilizo la terapia de 2 a 2.4 atmósferas obtengo mayor porcentaje de células de osteoblastos en este caso. Entonces, estos estudios clínicos nos ayudan a generar este tipo de guías y hacer el manejo para nuestros pacientes. ¿Qué pasa? Que hemos hablado sí de homeostasis, pero también del crecimiento de ciertas líneas celulares, y nosotros sabemos que todos los extremos son viciosos. Entonces, ahora vamos a hablar que hay un efecto también antiinflamatorio de las células endoteliales. No todos son factores de crecimiento, no todos son células madre y concentraciones por encima del control o el normal, sino también vamos a tener un efecto antiinflamatorio que está mediada por esas mismas especies reactivas de oxígeno. Entonces, vemos acá, este es un estudio de Kendall del 2013, en el cual él mide cómo están comportándose las moléculas de adhesión, cómo están comportándose las vías de apoptosis mediadas por las caspasas y P53, cómo están las concentraciones de los factores de crecimiento y que generan la remodelación del tejido, y las interleuquinas que median la inflamación. Lo que él encuentra, vemos que en estas expresiones van hacia negativo, es que tanto las moléculas de adhesión, las
los reguladores apoptóticos y los factores de crecimiento que median angiogénesis y remodelación tisular e inflamación también varían sus concentraciones dependiendo de la presión de oxígeno que se utiliza. Vemos acá que se mide a un ATA 1.5 y 2.4. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio de Kendall? Que hay un efecto antiinflamatorio por disminución en la cantidad de ARN mensajero que produce diferentes sustancias que están mediando este efecto antiinflamatorio. Entonces, tenemos, por ejemplo, este es un caso de nuestra unidad acá en la Fundación Santa Fe, en donde es una paciente que ingresa con una quemadura por llama con etanol en sus miembros inferiores. Ella se lleva a cirugía, se realiza una dermoabrasión y intrahospitalariamente se contagia de COVID. Sabemos de todo lo que aprendimos en la pandemia que el COVID genera una cascada inflamatoria muy severa y con nosotros lo vivimos con los pacientes quemados, donde en la mayoría de los pacientes que se contagiaban del virus o que presentaban una infección en el mismo tiempo de la quemadura, tenían unas quemaduras que eran muy profundas. En los niños lo vemos con la mayoría de virus respiratorios. Entonces, esta inflamación genera una profundización de la quemadura. La paciente se pasa nuevamente a desbridamiento, se inicia terapia de oxigenación hiperbárica, se realizan 5 sesiones con uso de BAC, de un sistema de presión subatmosférica, y obtenemos este lecho, este muy buen lecho que pues nosotros como cirujanos plásticos desearíamos tener lechos así para realizar todos nuestros injertos, y la paciente se realiza sus injertos en esta cirugía, continúa las otras 5 terapias de oxigenación hiperbárica y vemos una integración de esta extensión tan grande de más de un 90%. Entonces, esta es la traducción clínica de toda esa mediación de la inflamación, de toda esta mediación también antiinflamatoria que nos permite la terapia de oxigenación hiperbárica. Entonces, tenemos que acá, cuando hay alguna agresión o trauma, van a haber diferentes células que van a mediar esta inflamación. Tenemos los mastocitos, las plaquetas, los neutrófilos, linfocitos, macrófagos y algunas células parenquimatosas que van a generar diferentes péptidos, proteínas y en general citoquinas que van a activar diferentes mediaciones de esta respuesta inflamatoria que nos va a llevar posteriormente a la cicatrización. Conocemos en los estudios que se han hecho en quemados puntualmente que las interleuquinas proinflamatorias, que son principalmente la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, sus concentraciones disminuyen drásticamente cuando utilizamos la terapia de oxigenación hiperbárica. Por otro lado, las interleuquinas antiinflamatorias son la interleuquina 4, la interleuquina 10 y la interleuquina 13, que también cambian su concentración cuando el paciente es llevado a terapia de oxigenación hiperbárica. ¿Qué pasa? Que los leucocitos son quienes median toda esta respuesta inflamatoria a veces exagerada que tenemos en los pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de heridas crónicas. Al hacer los estudios observando el comportamiento del leucocito al estar expuesto a la terapia de oxigenación hiperbárica, vemos que cuando tenemos la lesión, el leucocito se va adhiriendo firmemente, lo que nosotros conocemos como adhesión leucocitaria. Pero cuando hay exposición a terapia de oxigenación hiperbárica, se reduce esa adherencia y esto
permite que la inflamación se module mucho más rápido, porque es el leucocito quien va a generar altas concentraciones de estas interleuquinas proinflamatorias. Entonces, en aras de resumir un poco todos estos efectos fisiológicos de la terapia, traje este cuadro que acá está la bibliografía, este es de los artículos más recientes donde vemos una revisión de todo esto que hemos hablado en este ratico. Entonces, la terapia de oxigenación hiperbárica nos permite estimular las células madre a nivel del hueso con la producción de osteocitos, producción de adipocitos y de células endoteliales vasculares. Vimos la importancia del factor de crecimiento endotelial vascular. Además que hay una supresión de la senescencia celular. Sabemos por varios estudios hoy en día que la terapia de oxigenación hiperbárica permite la elongación de los telómeros y esto altera la reentrada en el ciclo de mitosis de las células. Además va a haber una elevación de la actividad antioxidante. Digamos que este punto es súper importante porque algunos detractores de la terapia siempre hablan del aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, pero también hay un aumento de los antioxidantes. Y tenemos toda nuestra reacción antiinflamatoria que es mediada alterando un poco la actividad de los neutrófilos, los linfocitos y el tejido cerebral de los astrocitos y la microglía. Y revisamos también cómo aumenta la angiogénesis mediada por los factores de crecimiento y la señalización celular. Continuaremos con estas charlas, pero vemos que todos estos efectos van a tener un efecto real sobre el cerebro, sobre el pulmón y el corazón, sobre la piel, sobre los huesos, todo el sistema músculo-esquelético, el tejido adiposo y en general en el metabolismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla.